Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos los secretos, los chismes y las historias más apasionantes de la televisión turca. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a adentrarnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión. Prepárense para un auténtico bombazo turco porque vamos a hablar de la reciente confesión de Melis sobre Kerem y lo más importante, vamos a especular, con todo el respeto y la pasión que nos caracteriza, sobre qué podría estar pensando Hande Erçel al respecto. Sí, lo sé, es jugoso, ¿verdad? Pero recuerden que esto es pura especulación basada en las declaraciones públicas y en la información que nos llega. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y chismes, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de contenido emocionante planeado para ustedes, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta entrevistas exclusivas con los actores más populares. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. Para entender bien este bombazo, tenemos que recordar un poquito la historia y el contexto. Vamos a repasar algunas de las series que han catapultado a la fama a Hande Erçel, Kerem Bürsin y por supuesto, a Melis Sezen, para entender las dinámicas y las relaciones que se han tejido dentro y fuera de la pantalla. Es crucial comprender la magnitud de su popularidad, tanto individualmente como en conjunto, para entender por qué esta confesión ha provocado tanta conmoción. Empecemos con una de las series que más ha resonado a nivel mundial y que, sin duda, marcó un antes y un después en la carrera de Hande Erçel y Kerem Bürsin, Sen Kalkapm, o Love is in the Air. Esta comedia romántica, emitida entre 2020 y 2021, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Sí, el clásico fake relationship que tanto nos gusta. El género obviamente es comedia romántica, pero también tiene toques de drama y empoderamiento femenino. Los actores principales, como ya saben, son Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta serie es relevante porque no solo catapultó a ambos actores a la fama internacional, sino que también fue el escenario donde nació su relación en la vida real. Imagínense la química que tenían en pantalla. Analicemos un poco más la profundidad de su conexión en pantalla, la naturalidad, las miradas, la complicidad. Todo esto contribuyó a que el público se enamorara de la pareja, Eda Serkan, y por extensión, de Hande y Kerem como pareja en la vida real. Un dato interesante es que la serie fue vendida a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global. Y por supuesto, la banda sonora es simplemente adictiva. Además de la trama principal, Sen Kalkapm exploró temas como la ambición profesional, la importancia de la familia y la superación personal. Los personajes secundarios también jugaron un papel fundamental en el desarrollo de la historia, aportando humor y drama en partes iguales. La serie se convirtió en un ejemplo de cómo una comedia romántica puede trascender las fronteras y conectar con el público a nivel emocional. Ahora, hablemos un poco de Melis Sezen. Aunque no participó en Sen Kalkapm, su talento y belleza la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Una de las series que la lanzó al estrellato fue Sadakat Siz, la adaptación turca de la exitosa serie británica Dr. Foster. Antes de Sadakat Siz, Melis ya había demostrado su talento en otras producciones, pero fue este papel el que la consolidó como una de las actrices más prometedoras de su generación. Su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente demandantes la ha convertido en una de las favoritas del público y la crítica. En Sadakat Siz, Melis interpreta a Aderin Guklu, una joven que se involucra sentimentalmente con un hombre casado, interpretado por Canezin Doruk. El género es, sin duda, drama y thriller psicológico. La trama gira en torno a Asia, una doctora que descubre la infidelidad de su esposo Volkan Konderin. La serie explora temas como la traición, el engaño, la venganza y las consecuencias de las decisiones que tomamos. La intensidad de las emociones, los giros inesperados y las actuaciones impecables hicieron de Sadakat Siz un éxito rotundo. Esta serie es relevante porque demostró la versatilidad actoral de Melis Sezen, quien logró meterse en la piel de un personaje complejo y controvertido. Su interpretación fue muy elogiada por la crítica y el público. Un dato interesante es que Sadakat Siz fue un gran éxito de audiencia en Turquía y en varios países de Latinoamérica y Europa. La serie generó un gran debate sobre temas como la infidelidad y el empoderamiento femenino,
convirtiéndose en un fenómeno social. Ahora bien, volvamos al centro de nuestro bombazo. ¿Qué ha confesado Melis sobre Kerem? Bueno, según los rumores y las noticias que han circulado, Melis ha hecho una declaración, durante una entrevista, donde hablaba de la buena energía que existe entre ella y Kerem, destacando lo divertido y profesional que es trabajar con él. Algunos medios han interpretado estas declaraciones como algo más que una simple amistad profesional, insinuando que podría haber una atracción mutua. Analicemos un poco más estas declaraciones. ¿Fueron ambiguas? ¿Hubo algún lenguaje corporal que sugiriera algo más? Los medios de comunicación, ávidos de generar titulares, a menudo magnifican pequeñas declaraciones y las convierten en grandes escándalos. Es importante ser críticos y analizar la información con cautela. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué opina Hande de todo esto? Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin mantuvieron una relación muy pública y mediática que terminó en 2022. Aunque ambos han mantenido un perfil bajo sobre su vida personal desde entonces, es inevitable que los fans y los medios especulen sobre sus sentimientos y reacciones ante este tipo de noticias. La presión mediática a la que están sometidos los famosos es enorme, y cada uno de sus movimientos es analizado al detalle. Es comprensible que prefieran mantener su vida personal en privado, pero al mismo tiempo, son conscientes de que su relación con el público es fundamental para su éxito. Para intentar entender la perspectiva de Hande podemos analizar algunas de sus últimas apariciones públicas y entrevistas. Hande siempre ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y muy enfocada en su carrera. Desde su separación de Kerem, se la ha visto trabajando en varios proyectos importantes, tanto en la televisión como en el cine. Además de su carrera como actriz, Hande también ha incursionado en el mundo del modelaje y ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas. Su imagen fresca y natural la ha convertido en una de las caras más reconocidas de Turquía. Por ejemplo, Hande protagonizó la serie Bambaşka Biri, un drama policial que la alejó un poco de las comedias románticas que la hicieron famosa. En esta serie interpreta a una fiscal llamada Leyla Gediz, quien investiga un caso de asesinato que la lleva a descubrir secretos oscuros y a cuestionar su propia identidad. El género es thriller psicológico con toques de romance. La trama es bastante compleja y mantiene al espectador en tensión constante. La serie ha sido aclamada por su guión inteligente, sus actuaciones impecables y su atmósfera oscura y misteriosa. Esta serie es relevante porque demostró la capacidad de Hande para asumir roles más desafiantes y complejos. Un dato interesante es que Bambaşka Biri generó mucho debate en las redes sociales debido a sus temas controvertidos y a las actuaciones intensas de los actores. La serie abordó temas como la corrupción, la violencia y la salud mental, generando un diálogo importante en la sociedad. Además de su trabajo en la televisión, Hande también ha incursionado en el mundo del cine. Participó en la película Mehdi Aşk, una coproducción turco-iraní que narra la historia del encuentro entre el poeta persa Rumi y el derviche Shams Tabrizi. Aunque la película no tuvo una recepción unánimemente positiva por parte de la crítica, sirvió para mostrar a Hande en un rol completamente diferente y en un contexto histórico. El género es drama histórico y romance. La película se centra en la relación espiritual y emocional entre Rumi y Shams. La belleza visual de la película, la música evocadora y las actuaciones entregadas crearon una experiencia cinematográfica única. Esta película es relevante porque le permitió a Hande explorar un registro actoral diferente y trabajar en una producción internacional. Un dato interesante es que Mehdi Aşk fue filmada en diferentes locaciones de Turquía e Irán, lo que le dio un toque auténtico y visualmente atractivo. La película representó un desafío para Hande, ya que tuvo que aprender a hablar persa y sumergirse en la cultura y la historia de la época. Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué piensa Hande de la confesión de Melis sobre Kerem? Honestamente es imposible saberlo con certeza. Solo ella conoce sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, basándonos en su trayectoria profesional y en su actitud pública, podemos inferir que Hande está enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Es probable que vea las declaraciones de Melis como algo irrelevante o simplemente como parte del juego mediático. Después de todo, Hande ha demostrado ser una mujer inteligente y pragmática, capaz de separar su vida personal de su carrera profesional. Es importante recordar que las relaciones entre las celebridades son complejas y que a menudo se ven afectadas por la presión de los medios y las expectativas del público.
Lo más sensato es respetar la privacidad de Hande, Kerem y Melis, y no sacar conclusiones precipitadas. La vida de los famosos no es un reality show, y tienen derecho a vivir sus vidas en privado. En resumen, el bombazo de la confesión de Melis sobre Kerem ha generado mucha expectación y especulación sobre la posible reacción de Hande Erçel. Sin embargo, es importante recordar que se trata de rumores y conjeturas basadas en información limitada. Hande ha demostrado ser una mujer fuerte y enfocada en su carrera, por lo que es probable que no se deje afectar por este tipo de situaciones. En lugar de alimentar los rumores, deberíamos centrarnos en celebrar el talento y el éxito de estas tres actrices. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que se hayan entretenido con todos los chismes y rumores. No olviden dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan ustedes sobre todo este tema. ¿Creen que hay algo más allá de una simple amistad entre Melis y Kerem? ¿Creen que Hande se siente afectada por estas declaraciones? Queremos saber su opinión. También nos gustaría saber qué otros temas relacionados con las telenovelas turcas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo constante y por seguir nuestro canal. Recuerden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos un montón de sorpresas preparadas para ustedes, así que estén atentos. No se pierdan nuestra próxima entrevista exclusiva con uno de los actores más populares de Turquía. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida es como una telenovela, llena de drama, romance y giros inesperados.